Dios entra en tu vida por pura gracia. Es decir, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Y es interesante porque el acercarnos a Dios es un movimiento de Él hacia nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, pues nuevamente estamos con ustedes aquí, su canal Devocionales Conectados con Dios. Nuestro tema de toda la semana, porque ya este es el último día, ¿verdad? Para nosotros, pues, de la semana, se titula ¿Dónde está el poder de Dios? Y a través de esto, pues el pastor ha compartido diferentes temas con ustedes. Y hoy viernes 1 de abril, qué maravilloso, hermanos, estamos iniciando un mes maravilloso, como todos los meses, como todos los días santos de nuestro Dios. Para hoy, 1 de abril, el tema se titula Dios entra en tu vida por pura gracia, como ya lo decía el pastor. Adelante, pastor. Dios entra en tu vida por pura gracia porque esta acción o suceso es el acontecer decisivo con que Dios irrumpe en tu existencia. Dios crea el tiempo de tu salvación. Dice 2 Corintios 6, pero así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Y así dice Romanos 5:12 en la parte B. En realidad, Dios crea el tiempo para tu salvación. Por eso dice el apóstol, he aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú permites que la gracia de Dios abra tu corazón para que Dios entre a tu vida, ocurre algo maravilloso. Cambia tu posición delante de la creación y delante del Creador. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, ahora pasas a ser hijo, hija de Dios. Y como una hija o hijo de Dios, tu situación ha cambiado. De momento tú no te vas a dar cuenta, vas a pensar que lo único que cambió es que ahora adoras a Dios y estás en la mejor disposición de dejar que Él norme tu vida, pero pronto notarás que todo cambia. Hasta tu modito de andar. Es interesante, pero sí es cierto, en realidad, en la práctica sí ocurre. Cambia todo porque la situación del creyente es diferente a la situación que no, de la persona que no está en la gracia de Dios. Porque gracia es poder de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, entre otras cosas, vas a ser mucho más productivo de lo que eras antes. Y necesariamente esa sobreproducción va a tener una manifestación benéfica para tu vida. Pero también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, nos dice que él se encontraba con un problema muy grande. No sabemos realmente cuál era su problema, si era una enfermedad, si era una situación familiar, pero él dice que había orado al Señor 3 veces pidiéndole que le quitara ese problema. Y entonces dice él que Dios me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es interesante, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén, gloria a Dios. Y eso hace que el apóstol exclame, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto implica no otra cosa, sino que la presencia de Dios cambia.
nuestra manera de ver, porque ahora vemos como Dios, nuestra manera de sentir, porque sentimos con su corazón, nuestra manera de actuar, porque ahora va a pasar algo tremendo en nuestra vida. Porque gracia es el poder de amar a la manera de 1 Corintios 13. Ya no amar a la manera del mundo. Ya no vamos a tener necesidad de estar de acuerdo para apoyar. Ya no vamos a tener necesidad de sentir simpatía para amar. Simplemente amaremos porque esa es la nueva naturaleza que Dios implanta en la vida de sus hijos. Pero da poder porque eso no lo hace cualquiera, solamente un hijo de Dios. Es algo que brota de la misericordia y de la gracia de Dios en la que vivimos cuando estamos en su comunión. Amén. Dice el 1 Corintios 13, perdón, en 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, ahora tu vida tiene otro centro de gravedad. Antes el centro de gravedad era tu interés. Como tú lo interpretaras, interés financiero, interés familiar, interés político, interés social o interés en los placeres solamente en el día de hoy. No, ahora cambia tu centro de interés. Ahora tu centro de interés será Cristo. Y al ser Cristo el centro de tu interés, alrededor de Él gira todo lo que pasa en tu vida para bien, para gozo, para paz en el Espíritu Santo. Y entonces es cuando el amar se convierte en un acto concreto. Dice ya en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 40, después de que en los antecedentes anteriores decía, bueno, cuando ustedes me vieron preso, me fueron a visitar, me vieron hambriento, me dieron de comer, me dieron desnudo y me vistieron. Y entonces se preguntarán, pero si nunca te vimos, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo? Y entonces el Señor les dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, descubres a Cristo en el rostro de tu prójimo necesitado. Claro. Y no nada más se habla de auxilio material, también auxilio espiritual, moral, psicológico. Y en ese sentido la vida cobra una dimensión de trascendencia. Trasciende, va más allá. La vida cambia. Decíamos en la otra plática que vivir en la gracia es gracioso en el mejor sentido de la palabra. Es decir, imparte felicidad, imparte realización, imparte satisfacción consigo mismo, porque Dios tiene satisfacción de nosotros. Y si Dios se satisface en ti, ¿por qué tú no? Hay llenura, realización. Eres completo, estás completa. Y no necesitas a los demás para ser felices. Solo para hacerlos felices. A eso sí. Y es en ese plano de lo que Dios hace y regala para salvación, es gracia. Ese poder para amar, ese poder que se cristaliza en hechos concretos que se inician orando a Dios. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo, allá en Romanos 15:30, ya cerrando su epístola, les dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, orando a Dios por mí. Hermanos, ahora sí, vamos a hacer lo que nunca hemos hecho en estos videos. Les vamos a pedir su cooperación. No se rasquen la bolsa, no es una cooperación financiera. Les vamos a pedir exactamente lo que el apóstol le pedía a los romanos. Amén. Les vamos a pedir que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu nos ayúdenos, orando por nosotros. Amén. Pero es que ayudándonos y orando por nosotros, créanos, hermanos, que es
uno de los primeros pasos que damos en la vida cristiana. Cuando aprendemos a orar por otros, Así es. empezamos a dar ese paso que nos lleva, como decía el poeta, un poema que nunca me aprendí, solamente desde el concepto. Decía el pensador: busqué a Dios y nunca lo pude encontrar. Me busqué a mí mismo y no me hallé. Busqué a mi prójimo y encontré los tres. Pero cuando oramos a otros, por otros, a Dios, nos vamos encontrando con el Señor, con nosotros y con nosotros mismos. Eso es la gracia de Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, seguimos dando gracias, Señor, a ti por tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, porque, Señor, a través de ella nos adiestras para vivir una vida abundante. Gracias, Padre Celestial, porque por tu pura gracia nos has dado una vida nueva. Gracias, Señor, porque por tu pura gracia podemos sentir, Señor, como tú y ver como tú. Y nos das una vida llena de amor, de esperanza. Gracias por la fe que pones en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu gracia en nuestra vida, en tu pueblo, Padre. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, porque no nos dejas, porque no nos abandonas. Gracias, Padre, porque en ti podemos nosotros estar seguros. Gracias, Señor, porque en ti podemos tener paz. Gracias, Padre, porque en ti podemos amar todo lo que nos rodea y eso trae alegría a nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Todo tu pueblo, Señor, nos guardamos bajo tus alas. Nos ponemos muy dentro de tu corazón también, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, Padre amado. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo, Señor, lo pedimos. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por estos temas a lo largo de esta semana. Y yo estaba reflexionando ahorita que el pastor hablaba. Y verdaderamente, hermanos, quien tiene la gracia de Dios es una persona que ama, como él decía, a todo lo que le rodea. Ama al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia, a la iglesia, al presidente de la república, a las autoridades. Ama a todo el mundo. Y algo que decía al final es orar. Qué importante es orar, hermanos. A veces solamente vamos al Señor para pedirle, Señor, pues dame trabajo, dame salud, dame dinero, dame lo que necesito. Pero hermanos, qué interesante sería orar por los mares, hermanos. Orar por los mares, por los riachuelos, por los manantiales, por los ríos, por esa agua bendita que Dios nos ha dado, sin la cual el ser humano no viviría. Orar por los bosques, hermanos, por las montañas, por las colinas, por las veredas, por los desiertos, porque es increíble, aún en el desierto, por la gracia de Dios, hay vida, hay planta, hermanos. Hay animales que viven en el desierto. ¿Por qué no pedirle al Señor por ellos? ¿Por qué no orar por los animales salvajes que preservan los ecosistemas diferentes? ¿Por qué no orar, hermanos, por los animales que Dios... Fíjense, yo he encontrado que Dios nos ha dado animales salvajes que no se deben de cazar, hermanos. Oremos porque de veras esa gente con una ambición desmedida va y caza a los pobres animalitos que luego los vende y los abandonan. A veces los dueños los dejan ahí muriendo de hambre. Hermanos, orar por los animales salvajes para que ellos queden en su hábitat, para que verdaderamente no salgan de ahí. Yo le digo al Señor, Señor, tú tienes el poder de hacerlos invisibles ante los cazadores,
porque los animales salvajes son muy importantes. ¿Por qué no orar por los animales que Dios nos dio de carga, como son los elefantes, los camellos, los mulos, los asnos, los caballos, etcétera? ¿Verdad? Orar y pedir porque cada persona que tiene un animal de carga sea considerado con su animalito, le dé alimento, le dé descanso, le dé refugio. Hermanos, hay que orar por esos animales. Hermanos, hay que orar por los animales que Dios nos dio para comer. Fíjense que aunque son para comer, aunque van a ser sacrificados, que verdaderamente se les dé una vida digna, que la muerte sea rápida. Yo entiendo que son para comer, pero hay que respetar la comida. Yo siento mucha tristeza cuando voy al mercado y veo cómo llevan a los guajolotes, a las gallinas. Es cierto que son para comer, pero hay que respetar a esos animalitos, porque han salido de la mano de Dios y los ha hecho para alimentar al ser humano. Hay que alimentar a los animales de compañía. Dios nos ha dado animalitos que están en nuestra casa, que nos acompañan. Yo sé de animales, hermanos, que han sanado corazones enfermos, pero ¿por qué no alimentarlos, refugiarlos, amarlos? Y les decía, la persona que vive en la gracia de Dios tiene conciencia. Es increíble porque dentro de la iglesia yo he escuchado que hay hermanas que dicen, ay, a mí no me gustan los animales, pero les doy de comer. Ah, porque eso sí. No, me gusta que los maltraten. ¡Qué maravilloso! Es una persona que vive en la gracia de Dios, que ama todo lo que le rodea. Nosotros necesitamos orar, hermanos, por este planeta, este bello mundo que Dios nos ha dado, esta casa grandota donde el Señor nos refugia. Miren, yo me meto a YouTube y busco ahí las estrellas y los soles y los mundos y los exoplanetas y estoy al tanto de los radares y todo eso. ¿Y qué creen? No han encontrado otro planeta Tierra. No lo han encontrado. Hay algunos parecidos, pero cuando hacen el análisis, pues del aire, del frío, no se parece al planeta Tierra. Hermanos, es maravilloso. Demos gracias a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios por las personas que nos rodean, por este mundo maravilloso. Seamos felices. Cuando tome una flor, huélala, qué delicioso. Dé gracias a Dios por los árboles que dan fruto, que nos alimentan. Qué maravilloso es nuestro Dios. Usted va a estar de acuerdo conmigo en que Dios es bueno con nosotros. Hermanos, oremos. Oremos por todo lo que nos rodea. Oremos por los pastores, como dice el pastor Bravo. Oremos, hermanos, oremos por todos aquellos que predican la palabra del Señor. Y hay tanto por lo que tenemos que orar, ¿verdad? Así es que, hermanos, esa es la invitación. Ay, hermanos, quisiera decirles tantas cosas. Dios les bendice. Les amamos con todo nuestro corazón y nos vemos la próxima semana.